Gente querida, nosotros habitualmente esta red de animación bíblica de Sierras Chicas tenemos este fanatismo por empezar los encuentros poniéndonos en manos del Espíritu Santo, como el gran inspirador de la palabra sagrada, quien también a través de esa primera palabra de Dios, que es la creación, como decía San Agustín, también nos llena de su energía, de su luz. Bueno, ponernos en manos del Espíritu Santo para que nos ayude a abrir nuestro corazón, nuestra mente y dejarnos interpelar por esta palabra que es viva y eficaz, penetrante como espada de doble filo, decía San Pablo. Así que allá desde Colombia, como estaba el querido amigo Álvaro, ¿no? Me parece que sí, Álvaro, allá. este, o desde Buenos Aires, desde acá, desde el corazón de Argentina en Córdoba, o desde donde estemos, pongamos nuestros corazones en comunión. Entonces les invito a que recemos juntos nuestra oración inicial. Nos ponemos en presencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a regalarnos tu paz y tu consuelo. Ven, Ven a regalarnos tus frutos y frutos y tus tus dones de dones. amor eterno. Ven Ven, como viento que nos lleva hacia otros. Ven como llama que nos quema por dentro. Sé sea agua para nutrirnos de vos y y tierra tierra. donde caminamos con Dios. Ven Espíritu Santo, ven a habitar Ven, en nuestra vida. Queremos queremos ser hoy tu hoy templo, una y verdadera iglesia en salida. Que tu que sabiduría nos una en amor y nos haga fieles fieles testigos, testigos. que no podamos callar nunca No lo que hemos visto visto y y oído. hoy. Ven, Espíritu Santo, que nos haces comunidad. Pentecostés fue delante de todos. Hoy queremos salir Y y anunciar. anunciar. Amén. Amén. Bueno, mis queridas amigas y amigos, ya seguramente porque han sido invitados o por José María, o por Bárbara y Cristian, o por Gabriela, o por quien sea, o Juan Manuel, saben que el motivo de nuestra reunión de hoy es celebrar la figura del animador bíblico, que si bien tiene su día el 17 de julio, bueno, lo hemos celebrado dentro de este mes, porque había otros compromisos, otras actividades, y que particularmente tiene que ver con una figura muy particular, muy emblemática, sobre todo para nosotros como laicos, que es la figura del querido Wenceslao Pedernera, un puntano, para Álvaro, puntano acá le decimos a los que nacen en la provincia de San Luis, que es una provincia de la zona de Cuyo, en la parte centro-oeste de Argentina, Álvaro. Y nacido allí, bueno, terminó sus días como mártir en otra provincia colindante a los Andes, la provincia de La Rioja, en el año 76, bajo el régimen militar, y este, su memoria en algún sentido fue callada, fue ocultada, fue dejada de lado, incluso a veces por personas de buena voluntad y personas que estaban dentro de la iglesia, pero que tenían sus dudas producto de que el barro de la historia a veces nos mancha, y así como también dijeron de Jesús, está endemoniado, o es el hijo
el hijo de Satanás, ¿no? Bueno, de la misma manera también así se habló de Monseñor Angelelli, quien era obispo en ese momento de la diócesis de La Rioja, y también de Wenceslao. Sin embargo, su memoria y la justicia de Dios, que tiene otros tiempos que la justicia humana, hizo que hace pocos años atrás el Papa Francisco recuperara su causa y últimamente la Iglesia Argentina lo nombrara, perdón, el Papa Francisco los terminara declarando mártires, mártires beatos, y es decir, cuyo ejemplo es digno de universalizarse para toda la Iglesia, y la Iglesia que está en Argentina particularmente toma la decisión hace un tiempito atrás de pedirle autorización para declararlo patrono de los animadores bíblicos. Bueno, así que en su memoria queríamos hoy celebrar a todas aquellas y aquellos que, como ustedes, juegan un tremendo papel en la difusión de la palabra de Dios y en la formación de nuestras comunidades, al mismo tiempo que en promocionar en aquellas personas que se están iniciando en la fe o que por ahí están un poco endebles en su fe, la nutrición de su pertenencia, de su identidad y de su militancia a partir de la revelación bíblica. Así que con esta idea de celebrar nuestro servicio pastoral, queríamos convidarlos ahora a escuchar un poco de la biografía de Wenceslao Pedernera, una persona que lo ha estudiado y lo ha estudiado mucho, porque hasta ha escrito un libro sobre el Güense, como le dicen, le decían y le dicen quienes lo quieren mucho, que es una amiga que, bueno, para mí es un orgullo que hoy nos acompañe, que es Gabriela Peña, doctora en Biblia, que viene estudiando hace mucho a las iglesias y sus roles. Así que Gaby, quedamos en tus manos para que nos cuentes quién era Wenceslao y refresques un poco con el agua fresca de su testimonio, de su vida, esta sed que tenemos de lavarnos la cara, de nutrirnos, de despertarnos y de seguir adelante caminando, como proponía Angelelli. Gracias, Gaby, por estar. Te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, soy doctora en historia, no en Biblia. Así que por eso yo voy a hablar de el contexto, es decir, como hoy la idea es celebrar a Wenceslao, yo les voy a contar algo sobre él y su historia, o sea, su tiempo, el momento y las circunstancias en que él, bueno, conoció y amó la palabra de Dios, para que después, con los aportes de los demás, podamos ir como profundizando un poquito en esto de que es el patrono de los animadores bíblicos. Buscaba una imagen de Wense. Claro, no sé si todos alcanzan a verme porque somos muchos en la reunión y no la tengo digital para compartir pantalla. Esa es la cara, para quienes no lo conozcan, de Wenceslao Pedernera. Quería mostrarles una donde está sonriente, pero la verdad es que no sé si lo van a alcanzar a ver. En esta está muy, muy desdibujada la sonrisa, pero es la única foto donde está sonriente, que me la mandó su hija cuando publicábamos el libro sobre Pedernera. Bueno, Wenceslao Pedernera, ya les dijo Juanca, un laico, padre de familia, un hombre muy de nuestro tiempo, realmente un santo de la puerta de al lado, o sea, un santo muy cercano, muy normal, si quieren ponerle las comillas, ¿no? Que es interesante para conocer su vida. Este hombre, ya les dijo Juanca, nació en la provincia de San Luis. En realidad, él nació en 1936, murió a los 39 años, hace ya 47. Nació en San Luis, fue 2 o 3 años a la escuela, nada más a la primaria, o sea, un hombre poco letrado, digamos. Trabajó siempre en el campo con su familia y hizo el servicio militar en la provincia de Mendoza. Y cuando hizo el servicio militar, que en aquella época era obligatorio, le gustó Mendoza y decidió irse a vivir ahí.
Trabajó en Mendoza como obrero golondrina, ¿no? Era enmaderador de viñas, andaban de viña en viña con otro grupo, trabajando así, freelance, diríamos hoy, pero en esa época no se decía de ese modo. Allá en Mendoza, en una viña, conoce a una chica que le gusta mucho, Marta Cornejo, llamada Coca, que hasta el día de hoy vive, es la que nos ha contado mucho sobre él, y después de un par de idas y vueltas se casa con Coca. Wenzel no era una persona especialmente religiosa, de hecho no quería casarse por la iglesia, porque decía que no le gustaban los curas. Bueno, medio que Coca lo presionó, cualquier parecido con otra realidad es mera coincidencia, y finalmente se casaron. Bueno, vamos a hacerla corta porque hay mucho para decir de él hoy. Se casaron, se quedaron viviendo ahora él ya como empleado fijo en la finca Gargantini, que era finca, viñedo, era una mega propiedad en Mendoza en esa época. Viviendo allí con una vida totalmente común y corriente, ¿no? Una persona que trabajaba, se ocupaba de su familia, como cualquiera, tienen sus hijas, y viviendo ahí en Gargantini es que él tiene su proceso de conversión. Digamos, medio de casualidad, escucha una prédica durante una novena a la que va a la misa de la novena porque su mujer está enojada con él porque no la acompaña, entonces va medio de prepo, diríamos en buen cordobés, como para que ella se calme y haya paz en la casa. Y cuando en esa misa escucha la palabra, que no logramos saber qué texto era, algo se le mueve por dentro con esta predicación. El cura al terminar pregunta, ¿quién quiere formar un grupo para mantener la capilla? Porque aunque esta iglesia sea del patrón, la capilla estaba dentro de la finca, los que participan son ustedes, bueno, y él se ofrece. Y su mujer no lo puede creer porque dice, ¿qué te ofreces vos? Que no venís ni a misa. Bueno, se ofrece. A partir de ahí empieza una movida interesante para Wenceslao y su familia, porque se incorporan a la vida eclesial, sobre todo se incorporan al movimiento rural de la Acción Católica. Esto tiene que haber ocurrido en el año 68, vamos a corroborarlo. Efectivamente, en 1968 ocurrió esto que les estoy contando de la conversión. En realidad, el contexto. La iglesia en el mundo estaba empezando a poner en práctica todo lo que había debatido y decidido el Concilio Vaticano II. Nosotros que vivimos hoy nos pueden parecer cosas hasta sabidas y normales, pero que para esa época eran algunas muy revolucionarias. No fue fácil en la iglesia la aplicación del concilio, hubo mucha gente que no entendía de qué se trataba, que no quería hacerlo, otros que sí, por supuesto, que estaban contentos. Eso pasó en todo el mundo y también pasó en nuestro país, evidentemente. Había sectores que pensaban que se estaban apartando de la verdadera fe con todos estos cambios y otros sectores muy entusiasmados con los cambios. Además, era una época en la que el mundo estaba en cambio. Piensen, ¿no? El movimiento hippie, el Mayo francés, todos esos movimientos sociales de renovación tenían lugar en esa época, década del 60, del principio de los 70, ¿no? No era solo la iglesia, el mundo estaba ahí en pleno momento de cambio. Bueno, en ese contexto, la Acción Católica, que ya venía trayendo un movimiento rural donde se trabajaba por la evangelización de la gente del campo, tanto patrones como empleados, favorece encuentros de formación, cursos, capacitaciones. Bueno, Wenceslao y su familia reciben mucha formación en el movimiento rural de Acción Católica. Formación religiosa y también una formación para la vida social, digamos, ¿no? Desde legislación laboral rural hasta, no sé, básicos elementos de biología para poder aprovechar en la tarea de la agricultura. O sea, era una cosa muy completa lo que hacía la Acción Católica en el movimiento rural. En general, el movimiento rural funcionaba. Los propietarios de campo aportaban los fondos para que fueran a capacitarse, sobre todo los obreros, ¿no? Funcionaba bien, durante un buen tiempo funcionó bien. La movida social que hay a fines de los 60, en nuestro país también es una fuerte movida política a fines de los 60, la Acción Católica decide, al final de esa década, cerrar el movimiento rural. ¿Por qué? Porque sienten que se les está yendo de las manos,
que muchos jóvenes están como queriendo hacer más revolución de lo que a la gente del movimiento le parecía conveniente. ¿Me explico? Como que están yendo más allá de lo que sus mismos formadores les están proponiendo hacer. En realidad, algo que yo siempre creí que era un mito urbano, pero es real, la Acción Católica en el libro de su historia lo reconoce. Muchos jóvenes de los que empezaron el movimiento Montoneros, aclaración para extranjeros, es un movimiento, podríamos decir, guerrillero, o sea, un movimiento armado propio de esta época, de la década del 60-70, ideológicamente identificado con el peronismo, pero con un peronismo de izquierda. Muchos de los jóvenes que iniciaron ese movimiento provenían de las filas de la Acción Católica. Y en su afán de querer cambiar el mundo y poner el reino, decidieron querer ponerlo así a cualquier precio y violentamente. No todos, pero muchos de ellos venían de ahí. Y la misma Acción Católica consideró que esto era como peligroso, ¿no? Que no sabían qué hacer con esto, y entonces cerraron el movimiento rural y otros movimientos de jóvenes. Algunas diócesis lo dieron por cerrado y se acabó el movimiento rural. Otras diócesis, por ejemplo la de La Rioja, donde estaba Monseñor Angelelli, lo tomó como una iniciativa diocesana. Monseñor Angelelli estaba empeñado en poner en práctica en La Rioja toda la reforma conciliar y en hacer un trabajo social importante desde la iglesia. Bueno, cuando en Mendoza, donde viven los Pederneras, se cierra el movimiento rural, algunos amigos de Wenceslao, alguna gente conocida, ya está trabajando con Monseñor Angelelli, se conocen porque Wenceslao llegó a ser dirigente a nivel nacional del movimiento rural, y lo invitan a ir a trabajar y a vivir en La Rioja, donde el movimiento está en toda su efervescencia, porque Monseñor Angelelli le está dando mucho apoyo. Así es que Pedernera va una vez a La Rioja, charla con Angelelli, se entusiasma, vuelve a Mendoza, agarra a la familia y se van. No fue tan fácil, según nos contó su mujer, ella no estaba muy convencida. Aunque después se plegó a toda la tarea, pero al principio no estaba muy convencida. Para sintetizar, una familia que está con un trabajo estable, una casa asignada, tan cerca de la familia de ella, y de pronto se van a una provincia donde no conocen a nadie, no tienen trabajo, no saben dónde van a vivir, tienen 3 hijas, ustedes se dan cuenta que la decisión era seria, ¿no? Uno se pregunta qué tan entusiasmado y atravesado por esta vocación estaba Wenceslao para tomar esta decisión. En La Rioja empiezan varios intentos de vivir en comunidad y sobre todo estaba muy activo el movimiento cooperativista. Wenceslao era un hombre que ya tenía una sensibilidad por lo social. Él había sido delegado sindical en la finca Gargantini para representar a los compañeros. Cuenta su hija que estaba en la cooperadora de la escuela donde ella iba. O sea, era una persona que tenía una sensibilidad por el trabajo con otros. Pero en La Rioja llegan y como las cooperativas rurales son como lo que el obispado está promoviendo, se suma a un par de iniciativas fallidas, después va a tener un tercer intento. Pedernera y su familia se suman a la pastoral de Monseñor Angelelli. Vivieron primero en Vichigasta, un lugar muy apartado de la ruta y de la civilización, y donde vivían con 3 personas más, 3 muchachos, digamos, solteros. A ellos les costaba un poco, había que ir todos los días al pueblo a llevar a las chicas a la escuela, volver, ir a buscarlas de la escuela y volver, digamos, para una familia era medio complicado vivir ahí. Pero vivieron un tiempo ahí hasta que Monseñor Angelelli les recomendó irse a un lugar más poblado porque ya había una fuerte persecución contra la iglesia riojana. Esta persecución había empezado antes del 76, en el 76 lo matan a Monseñor Angelelli, ahí termina este proyecto. Había empezado antes porque, bueno, era parte del clima político y de la lucha ideológica de la época en nuestro país. Se acusaba a Monseñor Angelelli, grupos de personas de muy buena posición social y económica, muchos terratenientes, muchos apellidos que luego han sido muy famosos en la historia argentina, ¿no? De gente proveniente de La Rioja, se ven como muy afectados por la pastoral de Angelelli. Angelelli propone esto de organizar a la gente para que defienda sus derechos,
propone la promoción humana, y eso genera mucho conflicto con personas que estaban acostumbrados a una vida muy estática, donde los de arriba eran de arriba, los de abajo eran de abajo, y lo correcto era que nadie se moviera de su lugar, digamos, ¿no? Para sintetizarlo un poco. Y que de pronto le digan que los campesinos se van a organizar para cultivar las nueces y venderlas, y al estar organizados las pueden vender a mejor precio que el terrateniente dueño de la nogalera, de pronto no gusta, ¿no? O que se van a organizar para pagar por el agua, que antes era un privilegio, solo algunos tenían derecho al riego, entonces decidían quién cultivaba y quién no, no gusta. Toda esta política, digamos, o toda esta pastoral de Monseñor Angelelli genera mucho conflicto. Las persecuciones están, se detiene a los dirigentes catequistas, curas, monjas, se los detiene, se averigua antecedentes, se los pone presos, se los difama de todas las formas posibles, empezando por el obispo, al cual un día lo echan a pedradas de la localidad de Anillaco cuando va a celebrar una fiesta patronal. Hay que animarse a echar a pedradas al obispo, ¿no? De un pueblo en una fiesta patronal. Para que ustedes vean que era muy dura la situación. Y los Pedernera también la pasan mal, también son conscientes de esta situación. Mucha gente empieza a irse de La Rioja en el año 76 porque con el advenimiento de la dictadura la cosa se pone peor. Se los acusa de comunistas, de izquierdistas. Los que son argentinos y un poco más mayores saben que eso era muy peligroso en esa época, ¿no? Podía significar la muerte, el secuestro, la desaparición, cualquier cosa, ser acusado de comunista, ¿no? Lo fuera o no lo fuera uno. Así que la situación se pone muy fea. Pedernera y sobre todo su mujer empieza a insistir para que se vayan y él se niega. Él tiene su trabajo en la cooperativa, han comprado su casita, están trabajando un campo junto con los vecinos. Se niega a irse. Él dice que aunque muchos se puedan ir, ellos tienen familia, no tienen a dónde irse. Bueno, él se niega a irse. Además, él está convencido de que el proyecto es válido. Como para ir cerrando, gente que vivió con él, como Gonzalo Llorente, hoy sacerdote de La Rioja, vivió con él cuando estaban en el campo lejano, cuando era un jovencito. Dice que Wenceslao tenía una verdadera espiritualidad de la tierra, una espiritualidad de hombre de campo vinculado a la tierra. Y además estaba convencido de que el cooperativismo era una forma de poner todos los bienes en común, como dice el libro de los Hechos de la Iglesia primitiva. Y por eso se niega a dejar sus proyectos cooperativos. Bueno, el 25 de julio del 76, a la madrugada, tocan la puerta de su casa. Él sale a abrir porque era de los pocos que tenía vehículo en el pueblo y a veces lo llamaban para llevar un enfermo al hospital o para algo. Y sencillamente cuando abre la puerta, había 5 personas armadas que le disparan, 22 balazos se han contado en el cuerpo a la hora, cuando se hizo la exhumación previa a la beatificación, que no lo matan, lo dejan tendido en el piso del comedor de su casa, consciente. Su familia sale a pedir ayuda, sus hijas estaban durmiendo en la habitación, se levantan, van al comedor, ven a su padre tirado en el piso y ven a las personas que lo han asesinado, pero no le ven la cara porque estaban encapuchados, ¿no? Arman toda una movida para llevarlo al hospital. En el ínterin, sus hijas hablan con él, su mujer también, tirado en el comedor de su casa, en medio de la sangre. Le preguntan quién le hizo eso, y él contesta, no lo sé, pero ustedes no odien a nadie, ustedes perdonen. Le dice a su mujer que trate de irse de La Rioja, se da cuenta que se va a morir porque son semejantes heridas, y que proteja a sus hijas. Lo llevan al hospital de Chilecito, vive varias horas. Sus amigos los curas de Chilecito van a charlar con él, van a confesarlo y van a ver qué está pasando. Su hija y sus hijas y su mujer son detenidas, incomunicadas en el hospital, una niña de 5 años, una de 8, una de 13, y la viuda acusada de haber llevado a su marido al hospital. Y finalmente muere a las 3 de la tarde del 25 de julio del año 76. Su familia se fue unos meses de La Rioja a Mendoza, a la casa de la familia de Coca,
y posteriormente volvieron a vivir en Sañogasta, donde lo pasaron muy mal. Nadie se acordó de ellas, nadie fue a verlas, nadie les preguntó qué necesitaban, salieron adelante con su vida. Claro, vivíamos en una época muy peligrosa en el 76 y el 77. El algo habrán hecho, les cayó encima, pero así, terriblemente. A las chicas, por ejemplo, les decían hijas de comunistas, guerrilleras, en la escuela, lo cual era no solo agraviante, sino peligroso. La verdad, esta familia lo pasó muy mal, pero salieron adelante. Es una síntesis ultra sintética de la biografía de Wenceslao Pedernera, porque ahora lo dejo a Juanca que les cuente qué tiene que ver Wenceslao con la animación bíblica. Al margen, también el día de la beatificación se solicitó y al día siguiente se otorgó, es el patrono de las familias campesinas de la Rioja y están en proceso de declararlo patrono de las familias campesinas de Argentina. Ahora, Juanca, todo tuyo, contales qué tiene que ver con lo bíblico. La cuestión de Bueno, lo que le pasó con la Biblia, según nos contó Coca. Que Juanca y yo yo ahí hemos les, andado juntos entrevistando a la familia. tal cual. Che, Gaby, yo no quería interrumpirte, pero bueno, si ahora ven Ujú. la foto de mi imagen, ahí van a ver que voy a pasarles algunas fotos de lo que recién dijo Gaby. Ahí está Wence comiendo un rico locro, con sus Al lado de él hijas y está su hija mayor, claro, María Rosa. Sentada en el piso está su segunda hija, Susana, y la que está paradita allá es su tercera hija, Estela. Y al lado la mamá, Coca. Coca, ahí está. Ahí muestro alguna fotito más. A ver, ahí lo tenemos con Monseñor Angelelli en la casa de retiros, ¿no? Ahí Ujú. en Sañogasta y Coca. Eh, Ahí está la camioneta roja, vos decías Ajá, él era esa tenía camioneta vehículo. roja, claro, esa que está ahí atrás, era la camioneta con la que hacían todos los trabajos, los traslados en la cooperativa. Bueno, ahí está sonriente, mira, otra Sí, vez. sí. Esa, según Este, dicen, es del día que llegaron a La Rioja a vivir. Estaban de Mirá, mudanza mirá. ese día. Claro, a Sañogasta sería. Ujú. Bueno, este es un dibujo que han hecho, tienen en el perfil la gente de la Acción Católica, pero me pareció simpático mostrarlo porque está con una asada y con la Biblia, esa versión, esas primeras ediciones de la Biblia latinoamericana, lo vemos por la tipología de la letra, que tenía las tapas rojas Ujú. y que sirvió como excusa para decir es la Biblia comunista por el color rojo, ¿no? Mucha gente tuvo que hasta enterrar y esconder esas Biblias. Y este es el sepulcro actual dentro de la iglesia Sagrado Corazón de Sañogasta, donde están los restos de Wence. Bueno, a ese dibujito me gustó mucho, me pareció muy simpático, que es de Wence como animador. Lo que está atrás es una imagen de la iglesia de Sañogasta, tal cual está al día de hoy. Me encantan los higos, mirá, che, ahí arriba. Eh, Pero es una higuera con frutos, ¿viste? No como la que encontró Jesús ahí entre Jerusalén y Betania, ¿no? Que no daba frutos. Y Wenceslao con la Biblia en la mano, en medio de la comunidad. Una práctica que solían tener muy asiduamente los días sábados cuando se juntaban a reflexionar la Biblia. Bueno, yo a partir de, gracias Gaby por la síntesis que nos has brindado, este, la verdad que recomiendo mucho el libro de Gaby y aquellos que quieran disfrutar un poco más de la biografía, no voy a decir, no voy a andar invitándote yo a la casa de otro Gaby, pero Gaby es una persona muy disponible y está bueno que se difunda el testimonio biográfico de Wenceslao, porque además Gaby ha hecho una investigación muy concienzuda, ¿no? Y lo que acaba de decir es solamente la partecita de arriba del iceberg,
de todo lo que tiene ahí investigado y lo hace con mucha seriedad. Así que me parece que también es lindo para que la justicia histórica permita que, bueno, de alguna manera la vida de Wenceslao cobre la envergadura que necesita ahora que queremos que su testimonio ilumine la pastoral bíblica, pero también la pastoral campesina y que su testimonio sea universalizable para la iglesia. Yo quisiera destacar solamente 4 aspectos de él. Una cosa que quiero decir, y aprovecho que está Gaby acá, porque Gaby lo ha escuchado de boca de su hija mayor, de María Rosa, que hasta el cansancio ha dicho, mi papá no fue catequista. Wenceslao nunca dio catequesis. ¿Sí? O sea que no puede ser patrono de los catequistas. Ahora, sí era lector de la Biblia y sí usaba la Biblia para animar su trabajo, su compromiso. Porque viste que una vez No que son quita que los santos hacen catequistas cualquier cosa. puedan aprender de él. Claro, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Este, ¿Por qué decimos esto? Porque él, más que dedicarse a la formación interna de la doctrina, él lo que se dedicó es a animar la pastoral transformadora de la vida de creyentes y no creyentes. Por eso, con quienes compartía la fe, se alimentaba de la palabra. Por eso me parece muy atinado este gesto de la Iglesia Argentina de decir, lo proponemos como modelo de animación bíblica porque su testimonio de lectura bíblica tiene que ver con una lectura bíblica que transforma su propia vida y transforma la vida de otros, animando la misión transformadora de la Iglesia que debe acercar a este mundo al reino, ¿no? Sabiendo que el reino es siempre de Dios. Por eso me gustaría ahora solamente dar 4 perspectivas que me parece que son para mí iluminadoras y por eso las quiero compartir y luego dejarlo ya en presencia de José María, nuestro encargado de la pastoral bíblica, de la animación bíblica diocesana, y si están otros animadores bíblicos que también puedan sumarse, ¿no? Eh, Primero, recién decía Gaby, a él le costó entrar a la iglesia, ¿no? Y no quería entrar porque no estaba amigado con los curas, pero no tenía un problema con Dios. Él parte de una, permítanme ponerlo así, hermenéutica de la sospecha. Lo que le suena a institucional, lo que le huele a iglesia institucional, él tiene una actitud de sospecha, porque dice, están muy preocupados por sí mismos y no por transformar el mundo, están alejados de la realidad, piensan en algo desencarnado, y en algún sentido su negativa a entrar a la iglesia se debe a una imagen de una iglesia lejana de la realidad del pueblo, hasta condenatoria de la vida cotidiana de la gente, y si se quiere hasta opresiva, ¿no? Pero sabemos muy bien que esa no era toda la iglesia, que había comunidades y personas así, pero como lo mostró recién Gaby, la iglesia desde siempre tuvo a Judas y tuvo a Pedro y a Juan y a Magdalena y a María, ¿no? Y en ese sentido, esa hermenéutica de la sospecha hace que él lea la palabra, la oración, la espiritualidad, la liturgia, desde la vida cotidiana. Por eso cuando él logra ser invitado como protagonista activo desde lo que él sabía hacer, desde su vida cotidiana, desde una solidaridad concreta, venía a ayudar a la capilla de la Virgen en la fiesta de la Virgen de la Carrodilla porque necesitamos que nos dé una mano a mejorar el templo, él se conmueve, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Cuando uno se deja conmover, porque hoy parece que todo, si no es muy rimbombante, si no son imágenes escandalosas, desde lo cotidiano parece que la cosa no nos conmueve, y él se deja conmover.
Ahora, él hace experiencia y se deja convidar, no solamente con el cura que predicaba la novena de la Virgen de la Carrodilla, sino también por algunos agentes pastorales, como decía Gaby recién, de la animación bíblica, de la animación pastoral rural, porque lo ven un tipo solidario, sensible, conmovido, y se deja interpelar. Y entonces se va al retiro y allí lo invitan y dicen, vos tenés que ser un líder, un dirigente, casi como a Isaías, ¿no? Y cuando lo invitan a ir más a lo profundo, él se convierte. Y uno podría decir que el conmoverse asociado a la conversión hacen que él se juegue en algún sentido entero. Y por eso, cuando lo invitan a parte de la iglesia por miedo, por moverse por el miedo, por esas vicisitudes, como contaba recién Gaby, de la política y de la, y de la economía y de la historia y de la comunicación, que siempre tienen grises, le dicen, vos no estás solo porque hay obispos que están comprometidos con una pastoral transformadora. Mirá Angelelli, el tipo se va, se va a conocer, ¿no? Está inquieto. Y en esa inquietud, él lee la palabra desde esa inquietud. Sigue buscando a ese Dios en la vida cotidiana, a esa iglesia comprometida, sigue tratando de profundizar su conversión y cuando se va y ve lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y oído, vengan y vean, dice Jesús, cuando le dicen, maestro, ¿dónde vives? Él se juega la vida y se compromete a fondo. Y por eso que no tiene ningún empacho en volver y decirle a Coca, dejemos nuestra casa, nuestro padre, nuestra madre, para ir detrás de donde creo que el Señor nos está invitando a ir. Y se va en toda la inseguridad, que una cosa es cuando uno es célibe, y lo digo por experiencia propia, y tiene el amparo de la congregación o de la iglesia que te recibe, y otra cosa es cuando vos tenés hijos, hijas, estás con tu esposa, tenés que garantizar el pan de cada día y te arriesgás. Y él lo hace. Él por la palabra de Dios que lo conmueve, lo invita a la conversión y a profundizar, deja todo y se va hacia adelante. Es decir, se juega en profundidad, no solamente lee, no se deja solo calentar la cabeza y el corazón, sino que estaba yéndose a Emaús y se vuelve a Jerusalén a encontrarse con una comunidad donde el Dios resucitado, el Dios vivo, lo invita a jugarse la vida y continuar la causa. Y en ese sentido, por eso, cuando ve a una iglesia transformadora, se entrega al trabajo y se une a una comunidad profética. Tercer aspecto. Y finalmente, al trabajar en comunidad, reconoce la necesidad de nutrirse porque el que trabaja se cansa. Y a veces uno no sabe leer bien los signos de los tiempos. Y la lectura, por lo menos la lectura cristiana y particularmente católica de la Biblia, tiene que ser una lectura siempre en comunidad, una lectura hecha en el seno de un grupo que se deja interpelar juntos. Y en ese sentido, nutrirse juntos. Por eso se confronta permanentemente y en comunidad en sus prácticas de la cooperativa primera, allá en la Estrella, y después en la segunda cooperativa en Sañogasta, reuniéndose todos los sábados para escuchar la palabra de Dios en comunidad y debatir, porque no vayan a pensar que en la cooperativa o en la comunidad todos pensaban igual. En ese sentido, la leen en comunidad, se dejan interpelar y tratan de ir buscando el mejor camino para aplicarlo. Conmovido, convertido, eh, comprometido y confrontativo, confrontado con la palabra de Dios, él sigue con la Biblia y el Evangelio bajo el brazo, trabajando por la transformación
y la mejora de la vida de su comunidad. Me parece que son algunas de las características que hacen que Wenceslao, hoy declarado patrono de los animadores bíblicos, nos oriente desde su vida a que permanentemente profundicemos nuestra conversión, confrontando nuestra vida de animadoras y animadores bíblicos en la lectura personal, pero también en la lectura comunitaria de la palabra, para marchar en ese proceso de compromiso a fondo para transformar la vida concreta de las comunidades a partir de esa hermenéutica de la sospecha que decía al comienzo, que hace que uno no pueda hacer una lectura espiritualista de la Biblia, sino al contrario, decir, a ver, ¿dónde está la necesidad de la comunidad? ¿A dónde nos está movilizando Dios a la misión para dejar todo y avanzar a un compromiso mayor, a un testimonio mayor, que siempre está en manos de Dios? Y por eso es que él, aún sangrando con 22 balazos en el cuerpo, es capaz de decirle rápidamente a su familia: no odien, que casi era decirle: no pierdan el tiempo, porque el odio nos estanca, nos hace anclar en el pasado, nos hace resentidos. Ustedes tienen que seguir adelante porque el reino es de Dios. Y sea ahora o sea mañana, la semilla va a crecer. Él era un campesino que conocía muy bien los avatares de la siembra y tenía esa esperanza. El odio te ancla en lo profundo del pasado, donde la semilla no puede salir a la luz. La semilla tiene que estar a flor de tierra para que la luz de la palabra la caliente y la haga prosperar, la haga germinar. Mis queridas amigas y amigos, quería compartir solamente estas cositas que para mí son siempre muy esperanzadoras y decirles que no aflojemos en el testimonio de la animación bíblica, porque hoy, en pleno siglo XXI, la palabra de Dios, de la mano de Wenceslao, pero también de cada una y cada uno de ustedes, sigue siendo una espada penetrante de doble filo que va hasta lo profundo de las estructuras sociales, económicas, políticas, eclesiales, educativas, deportivas, para que sigamos profundizando esa conversión nuestra y al mismo tiempo la transformación para que Dios empiece a reinar cada vez más en nuestra realidad. Bueno, Una no palabrita sigo más. final, Sí, por una favor, palabrita para Gaby, yo ya cerrar me lo que callo. Juanca les está diciendo. Palabras textuales de Coca, de la viuda. Él cambió mucho cuando conoció el Evangelio. Agarró el Evangelio por su cuenta y el Evangelio no se le cayó de las manos nunca más. Excelente, muchísimas, pero muchísimas gracias, Juanca, Gabriela, nos han llenado el corazón de la vida de Wenceslao. Tenemos el honor hoy de tener, bueno, a los dos grandes invitados, que son el padre Juan Manuel González y el padre José María Molina. Nos hemos demorado desde el comienzo, empezando tarde, así que si les parece, no nos demoramos más y les damos la palabra. ¿Le parece, padre Molina, arrancar a usted y lo dejamos al padre Juan Manuel para el cierre? Sí, claro que sí, lo mío muy breve. Y antes que nada, agradecerle a Gabriela, es hermoso el testimonio ahí con Juan Carlos, porque ustedes han escuchado de mano de ahí directo, y ese testimonio creo que nos hace crecer a todos en el afecto hacia a este gran hombre, este gran padre, y sobre todo hoy como modelo también, ¿no? De escucha, de aquel que escucha la palabra, ¿no? Lo que decía Juan Carlos también. Bueno, yo seguramente el padre Juan Manuel les va a hablar un poquito más desde el animador bíblico. Yo solamente quiero aportar algo que en la Iglesia de Córdoba venimos trabajando hace unos años. Si me permiten, puedo compartir pantalla dos diapositivas. ¿Podré? Sí, está habilitado. Bien. Es algo muy sencillo que quiero compartirles un poquito nuestro camino en la Iglesia de Córdoba con la animación bíblica de la pastoral, que viene siendo puesta como un camino
que quiere también, de alguna manera, institucionalizarse como modelo, como modo de mirar la pastoral, ¿no? de la iglesia. El equipo nuestro, el arquidiocesano de animación bíblica de la pastoral, comenzó a funcionar en el año 2014 a pedido de la Vicaría de la Pastoral para continuar profundizando lo que en el camino diocesano se venía trabajando en torno a la centralidad de la palabra. Y es así que realizamos aporte por medio de las novenas diocesanas, subsidios y especialmente las jornadas zonales del 2015, en el que trabajamos como diócesis en el concepto de la animación bíblica de la pastoral. Cuento esto porque la iniciativa fue de darnos cuenta que lo que venía trabajándose a nivel mundial con la novedad de esta animación bíblica ya puesta por Benedicto XVI y puesta también en la centralidad que veníamos trabajando nosotros, la necesidad de reavivar en aquellos que estamos en la iglesia, en las pastorales y en las distintas acciones, esta intuición que sabemos que todos la tienen, pero pasarla de intuición a algo consciente y como un método de dejarnos animar primero por la palabra. Esto creo que fue un caminito muy lindo que tuvimos en esos años del 2014. Los objetivos de trabajo que tiene este equipo es que en el marco de nuestro caminar pastoral deseamos que la Sagrada Escritura sea de todo el pueblo de Dios, de los fieles laicos, de consagrados, pastores, ya que ella es el medio privilegiado para establecer un vínculo vital con la persona de Jesucristo. Y aunque parezca esto algo totalmente obvio, ha sido siempre y sigue siéndolo todavía un desafío en los laicos, sobre todo, de una familiaridad con la palabra de Dios, ¿no? Todavía podemos encontrar algunos resabios de aquello, de ese temor que se tenía la Biblia, de no saberla interpretar, de tener miedo de lo que nos podemos encontrar, ¿no? Así que todavía sigue siendo estos objetivos de trabajo muy, muy actuales. Otro objetivo de la animación bíblica de la pastoral no es la Sagrada Escritura, sino la palabra de Dios contenida y consignada en ella como fuente de revelación y salvación. De ahí que la animación bíblica de la pastoral tenga como objetivo fundamental el de procurar que la palabra de Dios sea el alma de la pastoral, la savia que nutre la vitalidad salvífica, la actividad evangelizadora de la iglesia, el corazón de toda la vida eclesial, porque la iglesia no vive de sí misma, sino del Evangelio, y en el Evangelio encuentra siempre de nuevo su orientación para su camino. Esto es también algo que es muy importante tenerlo en claro, ¿no? La Biblia la podemos agarrar de distintos lugares, la podemos estudiar con fe, sin fe. Yo conozco, y le contaba el otro día, ¿no? Alguien que conoce muy mucho la Biblia y es un ateo acérrimo. Allí Saramago, por ejemplo, tiene un conocimiento enorme, pero bueno, la lee de esta manera, ¿no? El camino nuestro es distinto, ¿no? Es la Sagrada Escritura como fuente de salvación y como una palabra de Dios que también está consignada en el modo, ¿no? En que la iglesia la recibió, en el modo que no está escrito, que es lo que llamamos la tradición, ¿no? No el conservadurismo, en eso sí, sino la tradición de la iglesia, el modo en que fue recibido, sobre todo los padres, y desde allí ese espíritu que sigue alimentándonos con esta palabra hacia una vida nueva. Esto que ustedes decían recién de Wenceslao, ¿no? Y por último, en este equipo de trabajo, lo que queremos fomentar en los animadores bíblicos, ¿no? Son tres palabritas que lo dijo también Juan Carlos, ¿no? Esta capacidad del asombro. Cuando nos vamos a la palabra de Dios, nos vamos a alargar a algo que no lo tenemos en claro. Sabemos más o menos, podemos conocer los textos, pero encontrándonos allí vamos a descubrir la voluntad de Dios para nosotros y para el mundo, ¿no? Y ahí eso es muy importante, ¿no? El animador bíblico tiene que ir y abrir la palabra
dejándose, como decía Juan Carlos, interpelar. Nosotros le decimos esto, asombrarse, ¿no? En algo que lo deje pasmado frente a una voluntad de Dios para el propio animador y por supuesto para el mundo que lo rodea, ¿no? Que lo manda a llevar, ¿no? También celebrar y orar, ¿m? Porque creo que es una característica fuerte del animador bíblico, ¿no? Vuelvo a decir, la Biblia la podemos estudiar de memoria, que si no soy capaz de ponerla en celebración, si no soy capaz de poderla unir a una vida eclesial, a un modo de espiritualidad, rezándola, entrando en comunión y con el misterio de Dios, nos vamos a quedar con una parte, ¿no? Por eso decimos, lo nuestro no es la Sagrada Escritura en sí, sino en cuanto palabra de Dios, ¿no? Desde allí fuertemente encontrándonos con el Señor, ¿no? Y por último, animándonos a vivir el querigma, este primer anuncio que es permanente, en el que de una u otra manera todos recibimos de nuevo cada día, cada vez que abrimos la palabra, cada vez que nos dejamos encontrar con la palabra, este anuncio que nos llama a vivir de tal manera que podamos dejar un buen olor a Cristo en los otros, ¿no? Bueno, y de esta manera, Wenceslao, en el departamento de animación de la conferencia, ha sido un modelo enorme en el cual creemos que sigue siendo aquel y nos va a llevar hacia un camino profundo en donde podamos mirar la pastoral y la acción de la iglesia de una manera distinta, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en otra parroquia, siempre digo en otra parroquia para no decir ninguna en específico, ¿no? Los chicos me decían, che, padre, queremos hablar de amistad, decimos textos de la amistad, ¿no? Y yo les decía, no, chicos, al revés, vayan a rezar ustedes y a ver qué es lo que quiere Dios decirle a los chicos en su grupo, ¿no? Ese modo es el que tenemos que aprender todos en esta animación bíblica y en este caminar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que Dios quiere para nuestros grupos, nuestras comunidades, para nuestra iglesia, ¿no? Y es allí ponernos, por eso decíamos, la capacidad del asombro y en disponibilidad a lo que Dios pide y quiera, ¿no? Rezada, orada, celebrada, en la que nos encontremos como comunidad, en la que no nos deje solo, ¿no? Una característica de Dios es que aún nos mete a todos en la misma bolsa, nunca solos, ¿no? Esos de algunos iluminados que van caminando adelante siempre quedan solos, no suele ser el camino, ¿no? Ahí como recién contaban de Wenceslao, es la vida en común, ¿no? Ese cooperativismo que nos lleva a una y a otros a cooperar en el anuncio, en el quehacer, y no solo, siempre contagiando, ¿no? Y dejándonos contagiar con la palabra de Dios que ha brotado en el corazón del otro. Eso es también muy bonito, ¿no? Dejándonos encontrar. Así que celebrando este Día del Animador, también creo que tenemos que celebrar que Dios nos haya amado, que nos habla todos los días, que el Evangelio sigue siendo para nosotros esa novedad cotidiana en la cual no nos hace vivir un día igual al otro, nunca, ¿no? Si bien son los mismos, yo vivo sorprendido, ¿no? Los mismos textos que vengo leyendo hace años, los mismos textos que los he escuchado, cada día me hacen vivir la vida de una manera única, ¿no? Y cada día tiene ese misterio de Dios que es único. Así que, bueno, para todos un feliz día en este agosto que queremos vivirlo y nunca nos acostumbremos a la palabra, que siempre sea novedad y que siempre sea una aventura de amor y de encuentro con nuestro Dios que nos lleva a llevarlo a otros. Excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora al padre Juan Manuel González, entonces. Simple, subrayar un aspecto. Yo voy a subrayar un aspecto. Es un mártir, ¿sí? O sea que acá la condición del martirio le suma algo, ¿no? No es solo un lector intelectual, sino que es alguien que va a poner la vida. Eso es un mártir, ¿no? Señalaba muy bien Juan Carlos que en ese tiempo se está persiguiendo la Biblia latinoamericana. Pueden leer y artículos interesantes, toda la persecución que se hizo contra la Biblia, ¿no?
en toda América Latina, pero sobre todo acá en Argentina, ¿no? Entonces, acá es el tema de palabra de Dios y martirio, Biblia y martirio, ¿no? Entonces, por eso yo he elegido, si no, bueno, voy hablando y después vemos. Entonces, yo quería comentar un pasaje bíblico, es el Apocalipsis capítulo 10, del 8, ¿sí?, al 11, en donde Dios le pide al autor del Apocalipsis que se coma un libro, ¿sí?, que lo devore. Bueno, esta idea es interesante. Esta idea no la inventó el autor de Apocalipsis, sino Ezequiel. Ezequiel es un profeta del siglo VI a.C., profeta que en realidad originalmente fue sacerdote, tuvo formación sacerdotal, pero no pudo ejercer el sacerdocio porque cuando él estaba en edad va al exilio. Entonces, y en el exilio se hace profeta. Entonces, la historia de Ezequiel es un sacerdote que se convierte en profeta. Tiene formación sacerdotal, pero no ha ejercido el sacerdocio, no está en Jerusalén, ¿sí? Y entonces se va a convertir en profeta. Ahora bien, su vocación profética o su vocación por la palabra la cuenta Ezequiel en el capítulo 2 y 3, en donde, a ver, ¿cómo inventa esta imagen? Ezequiel dice esto. A ver, ¿cómo se consagraba un sacerdote en el Antiguo Testamento? Esto está en el Levítico. ¿Cómo se lo consagraba? El sacerdote, un momento de la consagración, era comulgar de la ofrenda, de la carne del sacrificio. Tenía que comer de la carne del sacrificio. ¿Me expreso? Entonces, el ritual más importante de la ordenación sacerdotal en el Antiguo Testamento era comulgar, participar, comer efectivamente de la carne del sacrificio. Esta idea le gustó a Ezequiel y él dice, bueno, ¿cómo será el rito de ordenación, de consagración de un profeta? Y comer el libro de la palabra de Dios. Se ve la comparación, se ve la analogía. El rito que me habilita como sacerdote es comer de la carne del sacrificio. Entonces inventa Ezequiel de una forma muy creativa. Dice, bueno, la consagración, la ordenación de un catequista, de un animador bíblico, de un docente de teología, bueno, no está tanto en lo eucarístico cuanto en comulgar con la palabra de Dios. Y esta comunión, cuidado, no es contemplativa, no es ver, es comer. Entonces, sí leo una partecita de Ezequiel, miren cómo lo cuenta Ezequiel. El Señor me dijo, come lo que tienes delante, como este rollo. Yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Rollo era el libro, ¿no? Saben que los libros eran rollo, ¿no? Yo abrí la boca y él me hizo comer ese rollo. Después me dijo, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro. Fíjense, ven que es una cosa muy honda, ¿no? O sea, alimentar tu vientre no es leer un libro. Aquí está el objeto y acá estoy yo el sujeto. Y hay una distancia, ¿sí? No, no, acá es comerlo, masticarlo, ¿no? Entonces, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel. Bien, entonces acá esto lo inventa Ezequiel de una forma muy inteligente, muy creativa, hay que reconocerlo. Esto es lo que va a tomar Juan, el autor del Apocalipsis. Y ahora leo el texto del Apocalipsis, que es el que nos interesaba, ¿no? La voz, estoy en el capítulo 10, ¿no? Y la voz que había oído desde el cielo me habló nuevamente diciéndome, Juan, Apocalipsis, año 95, ya de la era cristiana, persecución en el Imperio Romano, torturando, ¿sí? Hay martirio. El libro del Apocalipsis es un libro martirial, ¿no? ¿Así? No es una cosa de que no hay una relación teorética con la palabra, sino martirial. Esto es una cosa muy, muy seria. Bueno, y le dice la voz, dice, ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel.
Yo corrí hacia el ángel y le rogué que me diera el pequeño libro, y él me respondió, toma y cómelo. Será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Claro, recibir la palabra es dulce. Ahora, registrarla, internalizarla, meterla adentro y después sacarla, eso es amargo, no es tan simpático. ¿Sí? Cuando el Señor le pide a Moisés que vaya a enfrentarse con el faraón, vieron que le atacó un ataque de mudez, porque ir a enfrentar a la patronal no es tan sencillo. Ir a un dirigente y decirle, usted es un corrupto, eso te hace temblar, no solo dice. Entonces dice, toma y cómelo, será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo, es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Entonces, acá, inspirado en Ezequiel, ¿no? Profeta es aquel que ha comido la palabra. ¿Sí? No es un objeto que está al frente mío. Es algo que lo he internalizado, me lo he metido adentro. Dice, alimenta las entrañas. El capítulo 11 del Apocalipsis, no lo vamos a leer, ¿qué se cuenta? El martirio, los famosos dos mártires. O sea, el 2 es toda la iglesia. La iglesia que va a anunciar el Evangelio de Jesús termina martirizada. Porque no cuenta cuentitos de distracción para niños, sino que la iglesia tiene un mensaje muy serio que en general desestabiliza los poderes del mundo. Y por eso el anuncio de la palabra suele generar martirio, y este es el caso de los mártires que estamos recordando, ¿no? Bueno, quiero cerrar con algo que lo hago siempre, con un poema de León Felipe. León Felipe es un gran poeta español de los años 60, 1960. Es no creyente, pero para mi gusto la mejor poética religiosa la escribió León Felipe. Les aseguro, es no creyente, pero lean algunos poemas de él y son impresionantes. Yo no encontré mejor literatura religiosa, ¿no?, que la de León Felipe, ¿no? Busquen Antología Rota y ahí. Bueno, entonces, León Felipe escribe un poema que le llama Parábola, y en el acápite pone la referencia bíblica y pone Juan 2:21. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio de Juan Jesús se enfrenta con los mercaderes del templo y les dicen derriben este templo que el tercer día lo voy a reconstruir? Y los otros le dicen, ¿cómo? Si esto lleva 49 años, ¿sí? Entonces, y el evangelista Juan dice, no, pero no se refería al cuerpo al templo ese. Dice, él hablaba del cuerpo de su cuerpo, ¿no? Entonces, y la otra cita que pone en el acápite de Don Felipe es el Apocalipsis, y tomé el libro de las manos del ángel y me lo comí. Entonces, ahora leo, es un poema cuento, él le llama parábola, creo que es así, está muy bien por decirle parábola, eh, y que tiene que ver, y entonces es una relectura de, del Apocalipsis, Entonces dice así, había un hombre que tenía una doctrina que llevaba en el pecho, y aclara, junto al pecho, no dentro del pecho. Una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. ¿Claro? Por eso no la llevaba dentro, ¿no? Bien. Y la doctrina creció y tuvo que meterla en un arca como la del Viejo Testamento. ¿Se acuerdan que en el arca estaba la palabra de Dios, no? Y el arca creció y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces nació el templo. Y el templo creció y se comió el arca, al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. El Antiguo Testamento, el templo devora la vida, lo devora todo, ¿sí?
Y continúa la parábola. Ahora claramente pasamos a Jesús, Nuevo Testamento, dice así. Luego vino otro hombre que dijo, el que tenga una doctrina que se la coma, antes de que se la coma el templo, que la vierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo, y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo. ¿Está esto? Esto es encarnar la palabra, ¿no? Esto leer es comer, ¿no? Entonces, en la Biblia, usted ve que se come el pan y se come la palabra. Entonces, esto es lo que alimenta, ¿no? Entonces, la pregunta es de qué se alimenta usted, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo alimenta, ¿no? Entonces, es la palabra, encarnar. Entonces, ahora sí cierro formalmente con algunas cositas. Una cosa es tener la palabra y otra cosa es ser la palabra, ¿está claro? Hay una gran diferencia. Tener la palabra a ser la palabra. Yo he visto mucha gente que tiene la palabra. Tener la palabra o ser la palabra. ¿Eh? Padecer la palabra, ¿no? Como el profeta Jeremías. Es apasionado de la palabra, pero su pasión es por la palabra, ¿no? La otra idea interesante es esta. Davar en hebreo, palabra, davar, viene de devir, y devir es energía, es fuerza, ¿no? Entonces, esta es la fuerza que transmite la palabra de Dios. Se transmite con fuerza, con energía, ¿sí? Fíjense que en griego se va a decir, y ahí viene dinamis. ¿Está la palabra dinamis? Al castellano, ¿qué pasa ahí? Dinamita, ¿no? Dinamis, dinamita, ¿la tienen? Esta es una palabra que puede ser desestabilizadora, ¿sí? Porque puede ser como la dinamita, ¿no? Una cosa muy fuerte. Y lo último para ir terminando, fíjense, una teología del animador bíblico. Necesariamente tiene que ser trinitaria. La primera palabra es un animador bíblico, ¿por qué se caracteriza? ¿Usted cuándo se da cuenta que es un animador bíblico? Por el entusiasmo. ¿Qué es entusiasmo? En griego, enteos. En es adentro. Theos, Dios. Entonces, usted se da cuenta que este es un animador bíblico porque ve el entusiasmo, lo tiene a Dios adentro. Entusiasmo no significa chiste, ¿no es así? No. Es una palabra técnica religiosa, ¿no? Entonces, el animador lo define, lo caracteriza el entusiasmo. Segunda palabra, es un inspirado. Conocemos la palabra inspirado. Otra vez, in spiritus. ¿Qué es un inspirado? El que tiene el espíritu adentro. Vieron que usted nota, dice, este tipo está inspirado ahora que está hablando. Y la tercera, tiene que ser trinitaria, encarna, es meterla dentro de la carne, ¿no? Esto de León Felipe, de comer, ¿no? La encarnación. O sea, a mí me parece que el marco teológico del animador bíblico siempre tiene que ser trinitario. Porque lo que la gente ve de un animador bíblico es esto, el entusiasmo, la inspiración y la encarnación. Era encarnado la palabra. Cierro con esto. ¿Qué significa expresar? El animador bíblico no solo que internaliza, come, sino que expresa. Expresar del latín viene de exprimir. ¿Vieron cuando uno exprime un limón, exprime una naranja? Entonces, yo me expreso cuando estoy exprimiendo mi interioridad más profunda, ¿sí? Entonces, hay que comer la palabra y hay que saber que esto se expresa cuando en realidad hay una entrega que embarca el cuerpo, ¿no? Bueno, a mí me parece que la nota de lo martirial enriquece la idea. Entonces, no es un maestro de doctrina, ¿sí? No es un enseñador de cosas raras, ¿no? Sino que es alguien que ha puesto el cuerpo y por eso va a ser mártir, ¿no? Entonces, me parece que es eso, es una expresión comprometida
como se ha metido alguna palabra que es dulce y es amarga, y ahora la va a tener que sacar, y tiene que expresarse. Y eso es el mártir. ¿Qué es el mártir? Expresión de Dios. Es la iglesia expresando la palabra de Dios. Bueno, a mí me parece que realmente hay que dar gracias a Dios por esta iniciativa de la Conferencia Episcopal de haber elegido a este hombre como animador bíblico, porque la condición martirial me parece que le da un plus. No imaginamos a un estudiante de Biblia en la Sorbona, cuando ven, acá el animador bíblico no tiene como referencia a alguien que fue a estudiar a Israel, que fue a estudiar a Jerusalén, que fue a estudiar a Roma, ¿ven? No, la nota martirial le da una singularidad que, como señaló el contexto muy bien Gabriela, es un contexto, estamos hablando de 68, 69, Montanero, Aramburu, el Cordobazo, o sea, estamos hablando de tiempos muy movilizadores, ¿no? Donde usted está persiguiendo a un sector de la iglesia, porque el otro era muy conservadora, se está siguiendo un sector de la iglesia y se está persiguiendo una Biblia, una manera de leer la Biblia. Bueno, que Dios y la Virgen nos renueve a todos en la fe y demos gracias a Dios por esta propuesta de la Iglesia Argentina. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, querido Padre Juan Manuel. Nosotros humildemente hemos querido reunirnos hoy y hacer este homenaje, este honor a Wenceslao, a nuestro modelo como animador bíblico. Juvencio tiene preparado una pequeña oración, si les parece, para que coronemos estas reflexiones tan hermosas, y después los invitamos a quedarnos unos minutitos más compartiendo algunos testimonios de cómo cada uno de nosotros, que sabemos que muchos de los que están acá presentes trabajan para difundir la palabra, son animadores bíblicos o difusores bíblicos, que podamos compartir en unos pequeños minutos cada uno cómo viven esta misión, ¿sí? Juven, si estás ahí y puedes compartirnos la oración. Estás todavía muteado. Gracias. Queridos hermanas y hermanos, hoy nos convoca el hambre, el deseo profundo que nos quema por anunciar la palabra, ¿no? La palabra de Dios. ¿No? Amor de ti nos quema, dice Unamuno en uno de sus textos. Creo que este momento, que es un momento de celebrar esta vocación, este servicio a la comunidad, que es el anuncio de la palabra, sea un renovar el hambre de Dios que nos moviliza, el hambre de su palabra, y que contagiar en nuestras comunidades ese mismo apetito, ¿no? Ese mismo deseo que arda en nuestros corazones y en los corazones de todas las personas, la palabra de Dios. Quiero invitar ahí, Barbie, si podés, se puede poner el texto de esa pequeña oración de Pedro Casaldáliga, y invitar a quienes quieran, así, voluntariamente, abrir el micrófono y leer una pequeña estrofa. Es una oración cortita, así rezamos juntos y juntas, entre todos y todas, este momento de cierre, ¿no? Este momento de compartirnos el hambre y el deseo de continuar en este servicio a la comunidad, anunciando la palabra. Así que nos invitamos mutuamente a quien quiera poder abrir su micrófono y poder rezar una estrofa de esta simple y hermosa oración. Amor de ti nos quema, blanco cuerpo, Unamuno.
Hambre de ti no quema, muerto vivo, cordero degollado en pie de Pascua. Sin alas y sin halo es testigo, somos llamados a palpar tus llagas. En todos los recodos del camino nos sobrarán tus pies para besarlo. Tantos sepulcros por doquier, vacíos de compasión, sellados de amenazas, callados a su entrada los amigos, con miedo del poder o de la nada. Pero nos quema aún tu hambre, Cristo, y en ti podremos encender el alba. Bueno, muchas, pero muchas gracias, Juvencio, por esta hermosa oración, por esta hermosa reflexión. Y si les parece, entonces renuevo la propuesta ahora a que quien levante primero la mano nos cuente un poquito cómo vive su vocación de animación bíblica y se presente brevemente, con generosidad, por supuesto, en el tiempo que vamos a dispensar para cada uno. Digamos, seamos breves para que todos puedan hablar. Necesitamos que los animadores bíblicos no sean tímidos, porque si no la palabra no se anuncia. Bueno, mi nombre es Cristina, acá de Río Ceballos, y vivimos el tema de la palabra con muchos desafíos. Y estos desafíos son hermosos, ¿no? Porque están destinados a gente sumamente humilde. La tarea que estamos realizando, lo sabes, Bárbara, y algunos que, Juvencio también, sabe, Nancy, es a una zona especialmente humilde de Río Ceballos, donde tienen tanta hambre de conocer a Cristo, de conocer a Jesús, a su iglesia. Los desafíos son demasiados, no quiero extenderme mucho, pero son, hoy justamente subimos, literalmente hay que subir, así es, porque es una parte alta de nuestro pueblo. Y nos traemos más de lo que llevamos. Esa humildad ellos siempre están recibiendo, con los brazos abiertos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. De esa manera, los desafíos es internalizar la palabra y bajarla, por supuesto, como hay ciertas dificultades en la expresión y en la parte de conocimientos, bueno, adaptarla también, sin deformarla, por supuesto, adaptarla al oyente, a los oyentes. Es todo un desafío, pero es un desafío que Dios nos ha puesto, ¿no? Dios mediante, y cuento con sus oraciones para el próximo año ya abrir el tema de la palabra abierta y francamente para todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Cristina. Hermosa la obra que realizan. ¿Quién se anima a seguir? Bueno, yo soy Nancy, también de Río Ceballos. Personalmente vivo la animación a través de la catequesis. Hoy escuchando cuando nos contaban, ¿no?, de toda la vivencia de Coca con Wesley, me recordaba mucho a aquellos papás de la catequesis que a veces llegan con tantas preguntas y tantos interrogantes, ¿no?, de acerca de la iglesia de hoy en día. Y bueno, todo, ¿no?, a través de un proceso que a través de la palabra también ellos van vivenciando en varios años. Acá son
2 años y medio, 3 aproximadamente que están con nosotros, van de alguna manera respondiendo algunas preguntas y acercándose y bueno, conociendo más un poquito acerca de la palabra. Y bueno, no me recordaba algunos procesos que hemos visto, así como Coca lo vio a veces que iba cambiando, ¿no? Algunos papis que también se van sintiendo tocados por la palabra, y incluso tenemos algunos que se quedan como catequistas después, ¿no? Esa bendición también. Eh, eso quería compartirles. Bueno, lo mío es ahí con los papás y con los niños, que como decía Cristina, siempre es un desafío, ¿no? Porque es adaptar siempre a las vivencias de ellos, ¿no? De los niños, desde lo que viven los niños y desde los padres, con toda la situación social que estamos viviendo hoy acá en Argentina también, ¿no? Y no aflojarle a esto de poder hacer que ellos se encuentren con la palabra y con Dios en todo momento. Eso es nada más, les comparto. Gracias. Gracias, Nancy. No. Gracias, Nancy. ¿Alguno de los otros difusores que se vayan animando? Malvina. Bueno, bueno, como dije recién, soy animadora bíblica de la parroquia Nuestra Señora Desamparado de la Obra Don Orione. Y bueno, hacemos encuentros bíblicos en los hogares de las distintas comunidades, que tiene 11 comunidades, y también en la sede. Bueno, compartir con la gente, con los hermanos, la palabra de Dios es algo maravilloso. Realmente que llega al alma y que vemos, o sea, que en cada encuentro la gente se va con un mensaje que le da Dios, pero que lo va a llevar a la vida, ¿no? Y se van viendo los frutos, como decía recién nuestra amiga, que van entrando ya sea en la parroquia, haciendo algún de sacristana, o se van viendo los frutos, ¿no? O catequistas, o a limpiar la parroquia, aunque sea, pero se van integrando de a poco porque los van moviendo, ¿no es cierto? Los van llevando la palabra a la vida, ¿no? La vivimos, o sea, la leemos, la compartimos y nos vamos entretejiendo entre todos, ¿no? La vida nuestra junto con el Evangelio. Bueno, es algo maravilloso, a mí me gusta mucho y lo llevo en el alma. Y 2 padres que me ayudaron mucho en esto fue el padre Gustavo Roffi y el padre Juan Manuel, de quien soy alumna también. Muchísimas Gracias. 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 ¿Algún otro valiente? Yo soy Lucía, acá está mi hermana Itatí también. Formamos parte, somos las últimas adquisiciones de la Comisión Bíblica Diocesana de Quilmes, de quien depende el Centro de Formación Bíblica, que es un centro de formación justamente de promotores bíblicos en un tramo de 3 años de formación y un año posterior que corresponde directamente a prácticas como talleres en las parroquias o en las capillas de donde provienen los participantes. Así que bueno, toda una experiencia que desde que entramos realmente nos fascinó y acá estamos comprometidas en esta tarea. Donde vemos y nos enamoramos de lo que es esto, ¿no? De pronto de poder difundir la palabra, de poder formar luego a promotores que puedan compartir con nosotros esta pasión por la difusión de la palabra. Y particularmente con ella hacemos un taller en un centro, en una granja de rehabilitación, con chicos que están saliendo de situaciones de consumo y donde también van descubriendo a partir de la palabra una nueva forma de vida, de ver la vida y de vivir la vida. Así que bueno, en esto acá estamos, desde Quilmes.
Muchísimas gracias, qué hermoso tenerlos. Robo un minuto. Yo soy cura de Quilmes, estoy prestado, ya hace 30 y pico de años que estoy prestado en Córdoba. Yo me vine en el 92, era compañero de Carlitos Abad, ya falleció, a mí me ordenó, me consagró Novak, ¿no? Bueno, eso nomás, un saludo nomás. Ya. Y la Comisión Bíblica Diocesana nace, y el CEFORBI, que es el centro de formación, nace en el año 2000, justamente de la mano. Claro, en mi época estaba un famoso biblista de la pastoral bíblica de Brasil, ¿cómo se llama? Caputo, ¿no? ¿Puede ser? El Padre Ángel es el Ángel fundador Caputo. del centro, el El Padre padre Ángel Caputo. Ángel, él era el que introdujo a Mester aquí en Argentina, Exacto. fue él, y bueno, hizo el CPC, muchísimas cosas, ¿sí? Alguien que hay que recordarlo con mucho cariño. ¿Sí? Siempre en nuestra memoria. Además, estuvo también participando con nosotros el padre Gustavo Roffi, que veo que varios ya lo mencionaron, el padre Fernando Kuhn también, estuvieron participando en algunos tramos de formación. Fantástico, pero no queremos que dejen de dar su testimonio varios otros que nos están acompañando hoy. A ver si se van animando. Ahí vamos, Bárbara. Mira, yo ciertamente conmovido de alguna manera porque con la doctora Peña, cuando contaba la historia de Wenceslao, me traía a la memoria de Carlos Muria, al que tuve oportunidad de conocer a través de su actividad franciscana acá en Salán, donde yo desarrollo mis tareas. Donde tuve oportunidad también de conocerlo a Cisterna, un biblista de primera, y bueno, y hoy un poco siguiéndolo a Juan Manuel, estamos desarrollando alguna actividad bíblica acá en la parroquia, acompañando a los catequistas y tratar de difundir esa hermosa tarea de brindar la palabra de Dios. Nada más. Sabemos que hacemos un gran trabajo, Juan. Gracias. ¿Alguien más que se anime a compartir? No sé si Guillermo todavía sigue ahí con su señora. No sé si Álvaro nos quiere contar algo de cómo es su trabajo. Gracias. Pues yo no, o sea, soy creyente y estudio la palabra, la leo, la medito diariamente, pero en este momento no trabajo en ningún no sé, ministerio bíblico o algo así. Yo soy abogado. Pues durante muchos años he trabajado en la defensa de los derechos humanos y bueno, actualmente trabajo en la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que se creó a la raíz de los procesos de paz que se firmaron hace poco en Colombia y bueno, estamos tratando de colaborar en el esclarecimiento o esclarecimiento no tanto, de que se pueda hacer justicia y reparación a víctimas de graves crímenes. Pero, y bueno, soy docente también en la Universidad Javeriana en la materia de posconflicto, de conciliación, pero tanto en las clases como en los diferentes documentos que me toca elaborar o en el compartir, siempre estoy refiriéndome a la palabra de Dios. En la universidad, pues cuando enseño, siempre estoy trayendo referencias del profeta Isaías o de Jesús, porque los jóvenes, sobre todo en la universidad, pues ya sabemos, son muchos no creen o ni siquiera saben que no creen, es decir, ni siquiera no saben si creen o no
y tienen más bien una visión de la fe a partir de lo negativo de muchos sectores de la iglesia actual o de muchas experiencias negativas de la iglesia. Entonces esto les ha llevado a abandonar la fe de sus padres o tener dudas o algo así. Y bueno, yo siempre estoy permanentemente recordando que hay otra iglesia en primer lugar, pero también de que el fundador de esta iglesia, Jesús, es muy contrario a todo lo que supuestamente instituciones o personas que dicen representarlo a cosas negativas que hacen. Entonces siempre les invito, siempre en todas las clases uso algún pasaje bíblico y les invito a irse a encontrar con el autor de la vida, pues para mí, pero invitándoles a que lean de la fuente, no lean de la prensa. Igual en mis trabajos o en mi acción de abogado, o cuando escribo algo, siempre empiezo o termino con un pasaje bíblico y las personas preguntan mucho, y ahí sí si ya viene la pregunta, ya me detengo a explicarlo con mucha claridad. Me muevo en un campo donde pues cualquier referencia expresa de algún tipo religioso lo pueden a uno hasta acusar de que está haciendo proselitismo. Ustedes saben que eso no es fácil. Pero si ya hay la pregunta o ya hay un comentario, ahí sí me explayo en expresar, pero sobre todo lo que siempre digo es, más que el texto en sí, invito mucho a la gente a tener la experiencia de Dios, que es lo que a mí, bueno, en otra oportunidad podré contar cómo me convertí, porque también me convertí en la universidad, curiosamente. Obvio que vengo de un hogar católico, etcétera, pero había abandonado la fe. Entonces, lo que a mí me mantiene en la fe, incluso en el país que vivo y en el mundo que vivimos, obvio es la escritura porque la leo, pero es más la experiencia de Dios. Como decía Juan Manuel, como que siento que me he comido ese texto, pero, o como lo enseñaba creo que Juan Carlos, o eso que dice Jeremías, eso que le quema dentro. Y eso te lo hace la experiencia de Dios, el saberlo a Dios a un lado. Soy casado con una mujer argentina que conoce, alumna de Juan Manuel, cuando era en Quilmes. Te robo un Sí. segundo, es Quilmenia, la esposa de ella, y estaba vinculado con Caputo. Ella pertenecía a mi parroquia y vinculado en la parte bíblica con Caputo, se llama Paula Hila y es la esposa de él. ¿Eso qué decir? Gracias. Y siempre me enseñó la palabra, pues esa palabra que ustedes usan mucho, que se llama ladero. El ladero, el que va a uno, ¿no? Aunque siento que Jesús va por dentro, pero en esa imagen del que acompaña, del que está, no lo vemos, pero lo sentimos, lo experimentamos y sobre todo lo vivimos. Bueno, gracias por este tiempo y por esta invitación. Juan No, Manuel, gracias por el testimonio, muchísimas gracias, hermoso, por todo lo compartido. Y creo que estaban justo por hablar también Guillermo y su señora, que todavía están ahí y quieren ir cerrando con esta rueda de testimonio. No. La verdad que fue una linda experiencia escucharlo, muy enriquecedora, y todos los cursos que he hecho en estos años los hice en Córdoba, en el Instituto Pastoral de la Ministerialidad, que curiosamente se llama Monseñor Angelelli y compañeros mártires. Así que lo tenemos muy presente a Wenceslao y a Monseñor Angelelli y a sus compañeros. Hemos trabajado todos los cursos con ese modelo y además el instituto se llama así. Nuestro trabajo no es en sí de animador bíblico, sino más bien es de formación en liderazgo ministerial, que es otra cosa. Pero bueno, ahora animamos porque como es año
misioneros llevamos la palabra por acá, por Sal Si Puede, por los barrios. Bueno, y yo sigo con la catequesis. El ministerio lo he dejado porque tengo problemas en las rodillas. Y hay unos escalones para bajar el presbiterio. Tengo miedo de caerme porque ya me caí dando catequesis. Me afloja la rodilla, tengo un problema serio en la rodilla. Y entonces el ministro de la Eucaristía lo de pedir licencia por el momento. Con catequesis sigo, sí. Lo que más me gusta, que dio algún resultado cuando lo hicimos, fue el trabajar con los adultos. Con los padres, la catequesis, por ejemplo. Un padre no por lo que yo haga, sino por lo que el Señor lo movió a él, se formó y da catequesis ahora también. Hizo el SAC. Sí, es lindo. A mí me encanta mucho trabajar con los adultos. Me encanta, porque tienen mucho interrogante, te hacen pensar. Bueno, Bárbara, muchísimas si vos me gracias. Sí. si vos me permitís, yo creo que en Córdoba hay una señora que es una de las que más se dedica a la animación bíblica. Lo que pasa es que es vergonzosa para hablar, es Susana Loyola. Pero yo en Córdoba creo que es una de las que más se dedica a la animación bíblica. Si se anima, que puede contar algo. No, parece que, a ver si vas a abrir el micrófono. No solo que no lo abre, sino que se borró, parece. Bueno, pero ella en su parroquia realmente tiene varios grupos de animación bíblica. Está también una del grupo de ella, a ver si nos han desaparecido las dos, le ha dado vergüenza. Pero ella más o menos dirige como 8 o 9 grupos de animación bíblica. Ella es la formadora de las animadoras bíblicas, que son 9, y en distintas partes de la parroquia, cada una tiene su grupo de animación bíblica. Bueno, yo en Córdoba creo que una de las que más se dedica es ella, pero bueno, se ve que se ha borrado por vergüenza, lo lamento. Bueno, gracias, Padre, gracias. Y no se nos vaya todavía porque le voy a pedir una bendición final para todo este encuentro. Y si les parece, ya para ir cerrando, yo les encomiendo hoy una misión a todos, que es, si bien cada uno ¿sí? está cumpliendo alguna función, como decían recién, a veces no necesariamente como animadores bíblicos, pero sabemos que la promoción de la palabra está en muchos ámbitos y en muchas formas de la vida, y desde la vida también Wenceslao hoy nos ha inspirado. Lo que les quiero hacer es una invitación a que nos ayuden a difundir este pequeño esfuerzo que hacemos este grupito de animación bíblica Sierras Chicas, donde preparamos o invitamos a distintos disertantes a que compartan todos sus conocimientos, su experiencia y la palabra de Dios, y la podamos hacer llegar a más hermanos, a más personas, y entusiasmar a más gente, irse animando a ser o animadores o difusores o donde Dios los llama. Yo ahora les comparto rapidito la invitación próxima que tenemos, que es para este sábado, que es un encuentro donde va a estar la doctora Lucy Riva hablándonos de las mujeres bíblicas misionando extramuros. Están todos invitados el sábado a las 4 de la tarde. Y como les dije recién, se agradece muchísimo su difusión. Si le parece, Padre. Bueno, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que María, que es el modelo. Opa, me están dando un teléfono. Debe ser. Ahí lo escuchamos bien, Padre. Ahí lo escuchamos. ¿Cómo? Ahí se lo escucha bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿No hay un sonido en la computadora de ustedes? Ahora no. Recién hubo, pero ahora no. Ahí está, ahí. Lo que pasa es que seguro me está hablando Susana Loyola, me quiere gritar por teléfono. No lo voy a atender. Bueno, a ver, bien.
Nosotros creemos en el Padre. Toda oración va dirigida al Padre, no al Espíritu Santo, no a Jesús. Toda oración está dirigida al Padre. En el Espíritu Santo, no es voluntarismo, por Cristo. ¿Está? Al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. ¿Ya? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. ¿Lo tenemos? La oración cristiana siempre es al Padre, por Cristo en el Espíritu. ¿Cómo? Como María. Ese es el modelo del seguimiento, el modelo de la encarnación de la palabra. Al Padre, por Cristo, ¿sí? En el Espíritu Santo. ¿De qué modo? Como María. Siempre será un modelo del animador bíblico. Entonces, teniendo presente a la Madre del Señor, el Señor esté con ustedes, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos, cariño, muchísimas gracias por la invitación, Bárbara. Gracias, gracias. Adiós. Nos vemos en la próxima. Gracias, mi gusto.